Bienvenidos. Nuestro tema de investigación es el diseño de la investigación. Vamos a dar la definición y explicar los tipos de investigación. El equipo está conformado por Vanessa Morales, María Lisa, vamos a salir un zoom ahí. Lailet González y Henry Abuelo. Para definir qué es el diseño de la investigación, vamos a citar varios autores que dan los siguientes conceptos. El primer concepto sería que es una actividad del hombre orientada a descubrir algo desconocido. Otra definición puede ser que es el esfuerzo que se emprende para resolver un problema de conocimiento. Y finalmente, otra definición podría ser que es una actividad encaminada a la solución de problemas. Su objeto es hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. De esta manera, la investigación científica queda definida como un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución a dichos problemas o interrogantes. Ahora bien, todos en algún momento de nuestra vida hemos realizado una investigación, inclusive pudo haber sido de carácter científico, y por ello tenemos algún conocimiento previo. Dicho esto, podemos decir que el diseño de la investigación estipula la estructura fundamental y especifica la naturaleza global de la investigación. A su vez, es el plan general del investigador para cumplir sus objetivos. En ese plan desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar la información exacta e interpretable. Y también en ese plan se especifican los pasos que habrán de tomarse para controlar las variables y debe precisarse el ambiente en que se realizará el estudio. Este ambiente puede ser un ambiente controlado, como lo es un laboratorio, o puede ser un ambiente natural, como lo sería una comunidad, un pueblo, una escuela, entre otros. Cabe destacar que el diseño de la investigación va a definir el enfoque de todo nuestro trabajo, desde el instrumento que vamos a utilizar hasta la manera como vamos a analizar y a procesar los datos recaudados. En cuanto a los tipos de investigación, hay muchos métodos y muchas clasificaciones. A continuación están los tipos de investigación, ¿verdad?, según el nivel, el diseño y el propósito. ¿Okay? Sin embargo, independientemente de su clasificación, todos son tipos de investigación y al no ser excluyente, un estudio puede ubicarse en más de una clase. Por ejemplo, cuando nosotros podemos en una investigación se puede realizar de campo y a la misma vez experimental, pero también puede existir otro tipo de investigación o una investigación que puede ser documental, ¿verdad?, de nivel exploratorio descriptivo. Los tipos de investigación, ¿verdad?, hay niveles de investigación y diseño de investigación, lo cual se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o objeto de estudio o un fenómeno. Y viene en segundo nivel, que es la investigación explorativa, descriptiva y explicativa. Vamos a mencionar las dos primeras. La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema o objeto desconocido o por descubrir. Ahí tienen dos clasificaciones esta investigación, que van dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación y la otra al planteamiento de hipótesis. En el primer caso, ¿verdad?, ella carece de información suficiente y de conocimiento previo del objeto. Esta exploración o esta investigación explorativa permite obtener nuevos datos y elementos a dicha investigación. En esta investigación también se desconoce el objeto de estudio y resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. Y en el segundo punto, ¿verdad?, descubre bases y recabar información que permitan como resultado del estudio y de la formulación de hipótesis.
investigación, ¿verdad?, se clasifica de la siguiente manera. Mide de manera independiente conceptos o variables. Hace uso de un diseño en el que toma una muestra de elementos de una población. Y el propósito es proveer la información referente a hipótesis o preguntas. Esto según Philip Harris. La investigación explicativa es el tercer nivel de la investigación, la cual se encarga de buscar el porqué de alguna situación, estudiando la relación que existe entre la causa y los efectos. Como por ejemplo, tenemos acá, indagar las causas de la deserción escolar. Y el segundo ejemplo sería los efectos del consumo de las drogas en el rendimiento deportivo. Como se puede observar en estos dos ejemplos, en el primero se enfocan en el estudio de las causas para evaluar cuáles son las consecuencias que traerán, mientras que en el segundo se enfocan en los efectos que este conlleva. Diseño de la investigación. No es más que una estrategia general que adopta el investigador con la finalidad de buscar una solución a un problema determinado. Esto se clasifica en tres grandes grupos, los cuales son investigación documental, investigación de campo y la investigación experimental. De acuerdo al origen de los datos, cuando son datos primarios, se está hablando de un diseño de campo, mientras que si son datos secundarios, se habla de un diseño documental. Por otra parte, cuando se manipulan las condiciones, es el problema, estamos hablando de, si se manipulan esas condiciones, hablamos de investigación experimental. Y cuando no se manipulan, estamos hablando de investigación de campo. La investigación o diseño documental no es más que el proceso de búsqueda, recuperación, análisis, crítica, interpretación de los datos secundarios, con la finalidad de obtener nuevos conocimientos. Es necesario tener claro ciertos conceptos que se consideran importantes, los cuales son, en primer lugar, tenemos los datos, que no es más que una unidad de información, los cuales, de acuerdo a su procedencia, puede ser primaria o secundaria.
investigación. Este se ocupa precisamente de proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias para llevarlo a cabo. Realizar el diseño de una investigación significa llevar a la práctica los postulados generales del método científico, planificando una serie de actividades sucesivas y organizadas donde se encuentran las pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. El diseño es, pues, una estrategia general de trabajo que el investigador determina una vez que ya ha alcanzado suficiente claridad respecto a su problema y que orienta y esclarece las etapas que habrán de acometerse posteriormente. La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde se encuentran los hechos. Estos son considerados como datos primarios. Cabe destacar que cuando hablamos de la recolección de datos directamente de la realidad, estos no son manipulados, es decir, no existe el control de variable alguna. Además, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes, de allí su carácter de investigación no experimental. Claro está que una investigación de campo también se emplean datos secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo los que permiten lograr los objetivos y conseguir las estrategias y encontrar estrategias para dar solución al problema planteado. La investigación de campo, al igual que la documental, se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. Para aclarar un poco, la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado. Se caracteriza por estar dirigido a la formulación de un problema y conducen al planteamiento de una hipótesis. En el caso de la investigación descriptiva, esta consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Esta está enfocada en la medición de variables independientes y es correlacional. ¿Por qué se dice que es correlacional? Porque busca la relación entre cada una de las variables independientes que ella esté estudiando. Y por último se tiene la investigación explicativa. Esta consiste o se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Se caracteriza por ser ex post facto y experimental. Ambas definiciones serán definidas posteriormente. Aunado a esto, la investigación de campo puede ser categorizada como extensiva o intensiva. Es extensiva cuando se realiza en muestras y poblaciones enteras. Un ejemplo de esto es el censo. Además de esto, puede ser intensiva cuando se concentra en casos particulares, es decir, que los resultados no pueden ser generalizados. Un ejemplo de esto es el estudio de casos. Además, aunado a todo lo anteriormente expuesto, se puede decir que el diseño de campo tiene unas técnicas de recolección de datos que se puede utilizar cuando se aplica este tipo de diseño o tipo de investigación. Entre las herramientas o técnicas de recolección de datos que utiliza este diseño se encuentra lo que es la encuesta, el panel, el estudio de casos y el ex post facto. Vamos a definir cada una de estas. Para el caso de la encuesta, por muestreo simple o encuesta, esta es una estrategia que puede ser oral o escrita, cuyo propósito es obtener información. Esta puede ser realizada bien sea acerca de un grupo o muestra de individuos o en relación con la opinión de estos sobre un tema en específico.
Para el primer caso, cuando la encuesta se realiza acerca de un grupo o muestra de individuos, un ejemplo de esto podría ser una consulta que se hace a un grupo de sujetos sobre sus datos personales, socioeconómicos, costumbres, gustos y preferencias. En el caso, cuando la encuesta es realizada en relación con la opinión de un grupo de personas sobre un tema en específico, un ejemplo de esto puede ser un sondeo de opinión en el que se consulta directamente a los consumidores acerca de la calidad de un producto. Por supuesto que la información obtenida en este tipo de sondeo va a ser veraz siempre y cuando el tiempo esté dentro del tiempo en que se realizó el estudio, debido a que lo que son las características del producto y la opinión de las personas o consumidores puede variar en el tiempo. El panel. El panel consiste en una serie de mediciones sucesivas realizadas en un mismo grupo y en intervalos regulares para observar las variaciones que se producen en los resultados a través del tiempo. De aquí su denominación como diseño longitudinal. Además de esto, podemos decir que un panel puede ser una encuesta, ¿verdad?, realizada o aplicada a la misma muestra, pero en periodos de tiempos diferentes. Un ejemplo típico puede ser las encuestas electorales, que se aplican cada cierto tiempo en una misma comunidad. La siguiente técnica de recolección de datos es el estudio de casos. El estudio de casos, podemos decir en general que un caso es cualquier objeto que se considera como una totalidad para ser estudiado intensivamente. Esto puede ser bien sea un grupo familiar o una familia, una institución educativa o una empresa. Dado que un caso es una unidad pequeña, el diseño es exhaustivo y profundo. Y por último se tiene el ex post facto o post facto. Esto significa posterior al hecho. Él se enfoca en establecer las causas que produjeron el hecho o lo que ha ocurrido. No existe manipulación de la causa o variable independiente. Un ejemplo de esto puede ser un grupo significativo de alumnos que resulta aplazado en una asignatura, y una vez obtenidas las calificaciones finales, ¿verdad?, es cuando se puede indagar sobre las causas que ocasionaron que la mayoría del grupo resultara reprobado. Al determinar las causas, la investigación ex post facto se ubica en un nivel explicativo. Por último, se tiene el censo, que al igual que el resto es una herramienta de recolección de datos que es utilizada en la investigación de campo. A diferencia de la encuesta, ejemplo, el censo es aplicado a la totalidad de una población. También puede ser aplicado un censo al total de una región o a miembros de una organización. Su limitación es el alto costo que implica su implementación. Un ejemplo de un censo, valga la redundancia, podrían ser los censos que son realizados anualmente para saber el estado de la población, la cantidad de pobladores del país, entre otros. Investigación por diseño experimental. Según Fides Arias, en su libro El proyecto de investigación del año 2006, dice que este es el proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas pruebas o estímulos, con el propósito de ver los efectos que se producen. En la figura podemos observar que tenemos el objeto de estudio, tenemos los estímulos, que son las variables independientes, y tenemos luego los efectos o reacciones, que son las variables dependientes. Por ejemplo, el objeto de estudio puede ser un grupo de alumnos, a los cuales se someten a una determinada estrategia de enseñanza, con el propósito de ver cuál es la reacción en el rendimiento académico. También podemos decir que el objeto de estudio puede ser un determinado material, el cual se somete al cambio de temperatura, y luego vemos los efectos que tiene en el cambio de la resistencia eléctrica o la resistencia térmica. También existen otras definiciones, como lo es Payela y Martin 2010. Ellos definen la investigación o diseño experimental como aquella en la que el investigador manipula una variable experimental no comprobada bajo condiciones estrictamente controladas. Su objetivo es descubrir de qué modo y por qué causa se procede o puede producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, es
elaborar pronósticos que una vez confirmados se convierten en leyes y generalizaciones tendentes a incrementar el cúmulo de conocimientos pedagógicos y el mejoramiento de la acción educativa. Cabe destacar que cuando hablamos de un experimento estamos hablando de la suma de la creación de pruebas y además de la comprobación de ciertas hipótesis. Ahora vamos a hablar de las características de la investigación o del diseño experimental. La primera es que en cuanto al nivel es netamente explicativa. Esto se debe a que su propósito es comprobar que los cambios en la variable dependiente se producen precisamente por los cambios o los efectos que tiene la variable independiente. Otra segunda característica es la manipulación y el control riguroso que tiene sobre el proceso y sobre la variable dependiente e independiente. Otra característica que se tiene, se debe tener un grupo de control y un grupo experimental. El grupo de control sirve para monitorear los efectos o los cambios que se están produciendo en el grupo experimental. Y por último, cabe destacar que este tipo de investigación se aplica o es el principal método que debe utilizarse cuando se quiere realizar una investigación para determinar las relaciones de causa y efecto. Ahora vamos a hacer un contraste entre la investigación de campo y la investigación experimental. Para ello vamos a suponer un ejemplo, el cual consiste en que un investigador desea observar cuál es el efecto o cuál es el efecto sobre los rendimientos de un grupo de alumnos. En una investigación de campo, el investigador observaría cuál es el rendimiento y cuáles son los factores que afectan dicho rendimiento. En este caso, él no puede controlar ningún factor, es decir, no interviene en los asuntos familiares ni socioeconómicos de dicho alumno y tampoco emplea una estrategia para mejorar dicho rendimiento. Ahora, cuando se aplica una investigación experimental, lo primero que hace el investigador es someter al grupo de alumnos a una determinada estrategia y esto sería la variable independiente. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de observar los efectos que tiene sobre el rendimiento, la cual es la variable independiente de nuestra investigación. Además de eso, el investigador puede controlar los factores externos de ese experimento, estableciendo grupos homogéneos en cuanto al rendimiento inicial y a las condiciones socioeconómicas que son las variables intervenientes o variables extrañas en dicha medición. A continuación, vamos a presentar las etapas de una investigación experimental. La primera etapa consiste en delimitar y definir el objeto de la investigación o problema. En este caso se contextualiza la investigación que queremos realizar, se definen cuáles son los objetivos o cuáles son la relación que existen o cuáles son las variables independientes y la variable dependiente. La segunda etapa consiste en plantear o formular las hipótesis de trabajo. Posteriormente se elabora el diseño experimental. Esto consiste en verificar que los equipos que estemos realizando, las estrategias y el método experimental es el adecuado. Luego se realiza el experimento. En este caso, hacemos las mediciones respectivas y vemos cuáles son los efectos que tiene nuestra variable dependiente o independiente sobre la variable dependiente, ¿no? O establecemos gráficas y establecemos tablas en las cuales llenamos los datos extraídos. Posteriormente analizamos los resultados. En este caso vemos si las hipótesis que formulamos inicialmente en la investigación son correctas y si están de acuerdo a las teorías fundamentales. Además de eso, podemos obtener relaciones o expresiones matemáticas que relacionan nuestra variable dependiente con nuestra variable independiente. Por ejemplo, en caso que estemos realizando un estudio en intercambiadores de calor, podemos ver cómo influye un número de reinos o la configuración o los parámetros geométricos de dicho intercambiador sobre los rendimientos termohidráulicos y los factores de fricción. Luego obtenemos la conclusión. En este caso consiste en resumir toda nuestra investigación y damos por hecho de que se cumple la hipótesis que formulamos o que no se cumple la hipótesis que formulamos. Finalmente se elabora el informe escrito, ya esto para hacer la publicación de toda la investigación realizada. Ahora vamos a ver la nomenclatura utilizada para los diseños experimentales. La G significa el grupo de sujetos. Esto no es más que los elementos que se obtienen de la población o que seleccionan de la población a los cuales se le va a someter a estudio. Tenemos la O1 que representa la medición inicial, es decir, antes de que se le haga el estímulo. La X representa el estímulo que estamos realizando. El O2 significa la medición final, esto es
la medición que realizamos luego de aplicar el tratamiento o el estímulo. Cabe destacar que también existen otros grupos de sujetos, como por ejemplo el grupo experimental intacto, que va de la mano con el grupo de control intacto. Esto ocurre cuando seleccionamos de la muestra el grupo experimental y el grupo de control, pero no utilizamos ningún proceso probabilístico para seleccionar dicha muestra. En contraparte tenemos el grupo experimental asignado al azar y el grupo de control asignado al azar. Estos grupos son equivalentes a los dos anteriores. Sin embargo, la diferencia fundamental es que en este caso la muestra fue tomada a través de un muestreo probabilístico. Bien, ahora vamos a ver algunos diseños básicos de la investigación experimental. El primer diseño básico es el preexperimental. En este tipo de diseño lo que se hace es una prueba o un ensayo que sirve para verificar verificar el verdadero experimento. Su principal limitación es el escaso control sobre el proceso, es decir, no tenemos control sobre la variable o sobre variables extrañas que pueden estar interfiriendo en la medición. Por consiguiente, su valor científico es cuestionable. Cabe destacar que el ejemplo más fundamental de este tipo de diseño es el diseño pre-test y post-test con un solo grupo, como lo vemos en la tabla. Para demostrar un ejemplo de esto, podemos asumir que tenemos un salón de clase conformado por 27 alumnos. En ese salón de clase tenemos que 9 de los alumnos tienen un rendimiento deficiente, otros 9 tienen un rendimiento suficiente y por último otros 9 tienen un rendimiento bueno. Entonces se decide aplicar una estrategia para aumentar el rendimiento. Sin embargo, se sabe de antemano que esa estrategia tiene un incremento del 25%. Entonces, un investigador experimental lo primero que debe seleccionar es el grupo. Cuando se selecciona ese grupo, él selecciona el deficiente. Ahí en ese caso está haciendo una selección no probabilística. Bueno, a ese grupo se le aplica una medición inicial. Como pueden apreciar, aún no existe cambio, por lo cual, ¿por qué no se ha establecido un estímulo? Luego que se aplica el estímulo, hacemos una segunda medición, que viene representada por la O2. En ese caso podemos ver que solamente 3 de los alumnos de la muestra seleccionada responden al estímulo implementado. Cabe destacar que los 5 restantes no responden a ese estímulo debido a los efectos externos. Como podemos observar, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas socioeconómicos. Ahora, cuando se saca el promedio de ese rendimiento de esa prueba, se obtiene que solamente ha incrementado el 8.3%, pero como lo hemos visto, ese no se incrementa al 25% es porque la muestra tomada no es representativa y porque se tiene escaso control en la muestra tomada. El segundo diseño básico es el cuasi experimental. En este caso se habla de que es un casi experimento, debido a que no se tiene control en la muestra inicial o en la selección inicial de los elementos. En este caso, el ejemplo básico de este tipo de diseño es el diseño pre-test y post-test con 2 grupos intactos y previamente conformados, como lo vemos en la siguiente tabla. Vamos a continuar con el ejemplo anterior. Tenemos nuevamente los 27 alumnos, al cual se le va a aplicar la estrategia para aumentar el rendimiento. En este caso, el investigador debe seleccionar un grupo de control experimental, el grupo de control experimental intacto y un grupo experimental intacto. Luego de esto, se aplica la primera medición, lo cual nos da los primeros resultados de rendimiento. Luego se aplica el estímulo y se puede ver cuáles son los efectos en la medición, en la segunda medición o la medición final. Podemos notar que en el grupo experimental solamente 5 alumnos responden al estímulo, pero los 4 restantes no responden a dicho estímulo, mientras que el grupo de control permanece totalmente intacto. Cuando calculamos el nuevo rendimiento o el rendimiento luego de aplicar el estímulo, podemos observar que el efecto de ese estímulo solamente incrementa el 13.8%. Entonces, nuevamente existe el contraste de lo que sería el verdadero resultado del experimento. Cabe destacar que si el investigador en este caso tomase como grupo experimental los alumnos que tienen un buen rendimiento, en este caso sí podría obtener un resultado de un rendimiento al 25%. Cabe destacar que en este caso no se logra, ya que las variables externas o los efectos externos, como se dijo, que pueden ser problemas familiares o los problemas socioeconómicos, están afectando el rendimiento de los alumnos.
las mediciones experimentales. Como último tipo de experimento básico, tenemos el experimento puro. En este caso, el investigador tiene total control sobre cada una de las variables que intervienen en el proceso. El ejemplo clásico o los principales fundamentos de este tipo de experimento es que emplean grupos de comparación. Como lo podemos ver, tenemos un grupo de control y el grupo experimental. El grupo de control siempre sirve para monitorear el cambio en el grupo experimental. Y lo segundo que tiene es que tiene equivalencia de los grupos. Esto se logra a través de o mediante la aplicación o asignación aleatoria o al azar a través de métodos probabilísticos. Lo otro que debe cumplir el experimento puro es que debe tener validez interna, es decir, se afirma que todos los efectos y los resultados en la variable dependiente se deben precisamente a los cambios de la variable independiente. Además de eso, tiene validez externa, es decir, los resultados que se obtienen se pueden extrapolar a otras condiciones que sean semejantes. Cabe destacar que el ejemplo típico de este tipo de diseño es el diseño pre-test y post-test con dos grupos equivalentes y que son asignados de forma aleatoria o al azar, como se muestra en la gráfica. Vamos a tomar nuevamente el ejemplo de los 27 alumnos. Bueno, queremos aplicar la estrategia y queremos comprobar que ella incrementa el 25% del rendimiento. Lo primero que debe hacer el investigador es tomar el muestreo, pero esta vez lo hace a través de un método probabilístico, el cual se considera al azar y sistemático. Entonces, él debe ver cuál es la población, que son los 27 alumnos. Luego debe establecer cuál va a ser la muestra que va a tomar. Entonces, vamos a tomar una muestra de 9 alumnos. Luego se calcula la K para este experimento y se calcula la relación entre la población y la muestra, que también resulta ser igual a 3. Entonces, luego se procede a obtener cuál es el grupo experimental al azar. En este caso, con esa constante igual a 3 y con la relación de la población y muestra igual a 3, se toman las posiciones número 3, número 6, número 9, número 12, 15, 18, 21, 24 y 27 respectivamente. Esto debido a la sucesión cuando K es igual a 3. Asimismo, se establece el grupo de control al azar. En este caso, lo que se hace es restarle, o se le estaría restando 1 a la muestra experimental. En este caso tendríamos la posición número 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 y 26. Se aplica la primera medición. En ese caso, vemos el rendimiento que tienen los alumnos, lo cual no ha cambiado porque todavía no se le ha aplicado el estímulo. Luego, aplicamos el estímulo y podemos ver que luego de aplicar el estímulo, el grupo experimental, vemos que en los alumnos que tienen comportamiento deficiente, solamente uno de ellos cambia, pero en el caso de los alumnos suficientes, los 3 cambian y de los alumnos buenos, los 3 cambian, mientras que la muestra que se está tomando de control no tiene ningún cambio de ninguno de los alumnos que se están tomando, ya que no se le está haciendo el estímulo. Cuando hacemos el cálculo del rendimiento, luego de aplicar dicho estímulo, se tiene que un 24.35% ha incrementado su rendimiento. Esto se debe a que en esta oportunidad sí se ha obtenido una muestra representativa de toda la población y por eso se dice que tenemos un experimento totalmente puro. A continuación, vamos a presentar otro tipo de experimentos. Por ejemplo, en el caso del preexperimental, anteriormente definimos el pretest y posttest con un solo grupo, pero también podemos tener un estudio de caso con una sola medición. En el cuadro experimental definimos, según nuestro segundo ejemplo, el pretest y el posttest con 2 grupos, pero también podemos tener un posttest únicamente con 2 grupos. Y en el caso de experimentales puros, podemos tener una postprueba únicamente y con un grupo de control, podemos tener un diseño con prueba y postprueba del grupo de control, podemos tener también un diseño de 4 grupos de Solomon, podemos tener una serie cronológica múltiple y los diseños factoriales. Bien, muchísimas gracias por su atención. Hemos sido el equipo número 2. Además, como final ejercicio de nuestra presentación,